¿Alguna vez te has preguntado cómo es que puedes hacer una videollamada, por ejemplo, en otra parte del mundo en tiempo real? ¿O cómo tu banco sabe al instante cuando hiciste una transferencia? Todo esto se basa en la tecnología y voy a explicarlo de una manera muy buena el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los sistemas de teleprocedimiento y telecomunicaciones, qué son, cómo evolucionaron, quién los regula, qué es el famoso modelo OSI, ¿ok? Hoy vamos a hablar de todo eso. Entonces mejor quédate y espera toda esta información. Empecemos por lo básico, las definiciones. ¿Qué es la palabra teleprocedimiento? Viene de dos partes, tele, que significa distancia, y proceso, que es la ejecución e instrucción para transformar datos. O sea, básicamente es ejecutar una aplicación de forma remota a través de una red. Piénsalo así, cuando tú haces un documento en Google Docs y un archivo, por ejemplo, el archivo no está en tu computadora, está en un servidor lejos de ti, eso es un teleprocedimiento. Ahora, la telecomunicación es un proceso mucho más amplio. Es la transmisión, emisión, recepción de cualquier información, sonido, imagen, datos usando cables, señales de radio, medios ópticos, sistemas electromagnéticos. Esta definición fue adoptada oficialmente en 1932 y sigue siendo la base de todo el marco normativo que existen hoy. Entonces, ¿cómo se relacionan entre sí? Esto es muy fácil, pero muy importante. La telecomunicación es el camino por donde viaja la información. El teleprocedimiento es lo que es básicamente es como es lo que hacemos cuando la información llega. Vamos a hacer un viaje conociendo todo esto. Todo empezó con una cosa llamada el telégrafo y el código Morse. Esto fue inventado por, obviamente, Samuel Morse. Le puso el mismo nombre al código que su apellido. Eso es muy común para los científicos. Fue hecho alrededor de 1820. Era básicamente una comunicación digital sin antes haber existido ese contexto. Entonces fue bastante revolucionario para su época. Luego, en 1876, Alexander Graham Bell inventó el teléfono y esto llegó a la comunicación a voz a distancia. Luego en el siglo XX pusieron cosas muy importantes, muy importantes. En 1958, las Fuerzas Aéreas estadounidenses desarrollaron el proyecto SAGE, que fue el primer sistema importante en usar una técnica de teleprocedimiento. Luego en los 60 aparecieron los lenguajes de programación interactivos y algo muy importante, la conmutación de paquetes, que era básicamente la tecnología a base de Internet. Y luego pasemos al año 1971, que llegó ARPANET, la red creada por DARPA, que fue literalmente el origen de todo el Internet. En el 80, cuando llegó la computadora personal a los hogares, todo esto explotó por completo. Ya en este punto ya el Internet empezó a como expandirse a la gente común. Y hoy en día estamos en la red 5G, Internet de la cosa, redes de banda ancha ultra veloces, y todo empezó de el código Morse a, por ejemplo, a Google. Esto es bastante impresionante. Muy bien, ahora viene una pregunta importante. ¿Cómo es que un iPhone puede conectarse a una red Wi-Fi, a cualquier red Wi-Fi en cualquier parte del mundo? Bueno, esto hay una respuesta y esto es algo muy clave. Estándares de comunicación. Y hay organizaciones que se dedican exclusivamente para crearlo. Las más importantes son cuatro y las voy a mencionar. Primero empezamos con esta. La primera vamos a mencionar a la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es una organización de la ONU para las telecomunicaciones. Coordina el espectro de radio electrónico y define los estándares globales. Luego tenemos esta que es muy importante, la segunda, es la ISO, la Organización Internacional de Normalización, con sede en Ginebra. Es lo que creó el famoso modelo OSI, del que voy a hablar, que vamos a hablar más tarde, que es muy importante. Luego tenemos el tercero, que es la IEEE. Fue fundada en 1884 y es la que define los estándares como el Ethernet, el Wi-Fi, el Bluetooth. Si usas Internet inalámbrico, le debes mucho al IEEE. Y por último, pero no menos importante, el ITF. Es un grupo que regula los estándares de Internet publicados como documento ERFC. Sin estas organizaciones, cada empresa haría las cosas que ella quiere, no le importaría nada. Gracias a este sistema, un protocolo, lo cual nos permite una compatibilidad, lo cual es súper importante. Hablemos de redes. Hay tres tipos de redes principales y todo varía dependiendo de su tamaño. Empezamos con la primera, la LAN, que básicamente sería red de área local. Es la que está en tu casa, tu oficina, tu colegio, pequeña pero rápida. En el MAM tenemos la red de área metropolitana, que cubre una ciudad entera, varias LAN entre sí. Y por último, pero te diría que esta es la más impresionante, la WAM, red de área ampliada. Puede cubrir países o continentes enteros. Es el mejor ejemplo de Internet, la red de redes. Y para que todos estos dispositivos se entiendan entre sí, se usan, como ya previamente hablamos, protocolos, en este caso protocolos de comunicación, que básicamente es el idioma en común que define cómo se envían y reciben información. Y ahora ya es momento de hablar de la tan anticipada OSI. Ok, ya previamente hablamos de esto,
pero vamos a hablar acerca del modelo OSI. En los años 80 había un problema enorme. Cada fabricante de computadora tenía su propio sistema de comunicación y nada era compatible, nada para nada. Pero luego llegó esta organización que previamente hablamos, la ISO, y decidió crear un modelo común. Ya la llamaron OSI, que es Open System Interconnection. O básicamente un interconexión de sistemas abiertos. ¿Y qué es exactamente es? Es un modelo de referencia que divide el proceso de comunicación en 7 capas con cada una función muy específica. Entonces vamos a explicarla, en mi caso voy a explicarla de abajo hacia arriba y empecemos. Empecemos con la capa uno, que es la capa física. Los cables, señales eléctricas, conectores, lo más básico. Entonces la capa uno, imagínense como si fuera una pirámide. Capa 2 es enlace de datos. Aquí están las direcciones MAC, control y control de errores. En la capa 3 tenemos la dirección IP, que es que decide el camino donde toman los datos. Luego tenemos en la capa 4, transporte, garantiza que los datos lleguen correctos. Aquí opera el TCP. Luego tenemos la capa 5, sesión, controla la conexión entre dos dispositivos. La capa 6, que es presentación, traduce y cifra los datos. Y la última capa, pero no más importante, de la aplicación, que es lo que tú ves en pantalla, correo y apps. Todo eso es esto. La gran ventaja del modelo OSI es que si algo falla, puedes identificar exactamente en qué capa tú tuviste el problema. Si necesitas actualizar una capa, no tienes que tocar las demás. Es modular, es elegante y fácil de usar. Por último punto, vamos a hablar acerca de la normalización. Normalizar significa establecer normas técnicas comunes para sistemas de distintos fabricantes y países para que puedan trabajar juntos. Hay 3 tipos de estándares: los de facto, muy usados en los mercados pero sin carácter oficial; los de jure, definidos por organizaciones oficiales como la ITO y la ISO; y los propietarios, controlados por empresas específicas. La normalización no es un tecnicismo aburrido, es lo que hace posible que tu celular y tu laptop, tu router y tu casa se entiendan entre sí sin poder, siguiendo un protocolo común. Eso es la normalización. Evolucionó del telégrafo hasta el Internet. La organización como ITO, ISO, IEE o IETF crearon los estándares y las redes dividen entre LAN, MAN y WAN. El modelo OSI, organizada en 7 capas, se encarga de poder poner esto en orden, y la organización es lo que hace que todo funcione en conjunto. En específico, este tema me pareció extremadamente interesante, ya que no conocía muchos de estos aspectos y me dio a entender que el Internet no es simplemente buscar algo en Google, es algo mucho más complejo que desconocía. Entonces, muchas gracias por escucharme, eso fue todo.